bendecimos, Señor, tu nombre, te seguimos adorando, Padre, porque la razón de venir a tu casa, la razón de reunirnos, la razón de congregarnos, es más que adorarte a ti, Señor. Por eso todo lo que se hace en tu iglesia es con el único fin de exaltarte y de adorarte, de conocerte cada vez más, de rendirnos a tus pies, de ser transformados a tu imagen santa y bendita, Señor Jesús. Por eso todo lo que decimos, por eso todo lo que cantamos, todo lo que predicamos es en honor a ti, es por ti, eres tú mismo, Señor. Padre, que tu iglesia tenga siempre este norte, este centro, Señor Jesús. Haga nuestros corazones, Señor. Que de verdad seamos transformados a tu imagen. Que de verdad, Señor, cuando vengamos a tu presencia, nuestras vidas sean transformadas y cambiadas. Que no salgamos igual, Señor. No conozco ningún ser, Señor, que haya podido estar delante de tu presencia y que haya salido igual. No conozco ningún ser, Señor, que no haya sido afectado por tu santidad, por tu naturaleza, por tu carácter, una vez que haya estado delante de ti, Señor. Nuestra humanidad cambia, Señor, nuestra pecaminosidad cambia, Señor, quitada. Somos transformados a tu imagen, Señor. Padre, que tengamos esta conciencia cada vez que venimos a tu presencia, que estar delante del trono de la gracia no es simplemente estar delante de un comerciante que nos ofrece dádivas regaladas, Señor, sino estar delante del Dios Todopoderoso, del único Dios verdadero, capaz de afectar nuestra alma y todo nuestro ser, tan solo con lo que emana de su presencia, sin siquiera aún pronunciar una palabra o mover un dedo alguno. Ese es nuestro Dios, ese eres tú, Señor. Que seamos así transformados y cambiados. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia. Ten misericordia de tu pueblo, Señor Jesús. Amén. Yo soy bueno. Yo siempre he dicho que este Dios que nosotros tenemos, el único Dios verdadero, no está de más añadirle la palabra único, en vista de que estamos en un mundo que dice que existen muchos dioses. Por hacer la aclaratoria, no es redundar para nosotros los cristianos. Y es un Dios que precisamente por todos los medios de gracia que tiene para manifestarse en nosotros, tiene la capacidad de darse a conocer cada vez más a nosotros y de la misma manera afectar nuestra vida, profunda, completa y para siempre. No es posible entonces que un creyente que dice estar buscando a Dios durante un tiempo X, por los medios que la misma Biblia nos pone delante de nosotros para hacerlo, quede igual. No es posible. Algo está pasando. Algo está pasando en la vida de ese creyente. Porque este Dios nos transforma a su imagen. Nos transforma a su misma presencia. Usted no encuentra en la Escritura, ni en el Antiguo Testamento, mucho menos en el Nuevo, que las personas que se expusieron a Dios, que tuvieron un encuentro, que fueron afectados por la presencia misma de Jesús, quedaron iguales. No existe. En el Antiguo Testamento vemos cosas tan radicales y tan espectaculares como que hasta el mismo Moisés el rostro le brillaba de la gloria de Dios. O sea, se le pegó la gloria por un tiempo. Y dice el mismo testimonio bíblico que tenía que cubrir su rostro para que los israelitas lo pudiesen escuchar, porque les encandilaba. No lo podían ver bien, no lo podían escuchar entonces. Y Moisés tuvo que ponerse una tela. Su vida fue transformada impresionantemente tan solo por ver las espaldas de Dios. Algo que se nos relata allí y que por lo visto no fue mucho tiempo que esa experiencia tuvo, pero afectó su vida profundamente, la vida de Moisés. El estar delante de la zarza, o sea, cada encuentro que Moisés tuvo con el único Dios verdadero, su vida fue afectada de alguna forma. Su vida no fue igual. No fue igual la vida de Moisés. Y así pudiésemos pasar, aunque esto no es parte del mensaje, pero Dios lo quiso así. Y cada uno de aquellos personajes que a lo mejor a usted le llama la atención, que a usted le inspira, que a usted le enseña algo, que a usted le añade algo a su devoción al Señor, cada una de esas personas, de esos personajes bíblicos,
no fue el mismo cada vez que iba a la presencia de Dios, cada vez que Dios se les aparecía, cada vez que ellos iban al encuentro de su Dios. Mucho menos en el Nuevo Testamento. Ni siquiera las personas que Jesús sanó fueron las mismas. Tan solo eso, por haber recibido un milagro de él. La mujer con el flujo de sangre, un impacto que no fue en ese momento que fue sanada, fue mucho antes, porque precisamente el haber sido impactada por Jesús, de haber sido confrontada de alguna forma, por haber sido afectada en su vida, la hizo tomar ese riesgo cultural, porque fue un riesgo cultural enorme lo que esa mujer hizo, de acercarse entre las multitudes y tocar el manto, tocar el borde de Jesús. Ninguno. El mismo Simón de Cirene, que simplemente fue obligado, literal, porque así nos lo expresa el texto, por parte de los centuriones romanos, a llevar la cruz de Jesús, a ayudarlo a cargar la cruz hasta el Gólgota, porque así fue obligado. Esa era la ley romana. Los soldados podían obligar a los ciudadanos subyugados, a las colonias, a hacer algo, porque eso era en pro del imperio romano. Eso era una ley. Por eso Jesús decía, si te obligan a llevar tu carga, a llevar la carga 1 kilómetro, tú llevas 2, haciendo mención a esa ley. Por eso los fariseos se escandalizaban, porque decían, pero este hombre es pro-romanista, este hombre es pro-César, no está en contra del imperio romano. ¿Cómo es posible que me va a decir a mí eso? Que no solamente le lleve la carga al romano y circunciso 1 kilómetro, sino que se la lleve 1 kilómetro más y de paso de gratis. ¿Qué es eso? Bueno, esa misma ley, que por esa ley Simón de Cirene se vio obligado a llevarle la cruz a un delincuente, a un criminal. Su vida fue afectada por tener ese contacto con Jesús. Y así cada una de las personas que tuvo un contacto con el Dios verdadero. ¿Cuánto más nosotros entonces, que hemos sido salvados, hemos sido redimidos? Y la palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta que Jesucristo venga. No vamos a ser afectados cada día. No podemos entonces, amada iglesia, quedarnos insatisfechos e inconformes cuando estamos buscando a Dios y no estamos siendo transformados y cambiados por Él. No debemos conformarnos simplemente, ay, qué bueno, Señor, gracias porque me contestaste la oración que te estaba pidiendo. Gloria a Dios, Señor, porque ya tengo la respuesta a este problema por tu misericordia. Gracias, Señor, por la provisión. Tenemos que ir más allá de eso. Yo he dicho siempre, Isaías, un hombre pecador, como cualquiera de nosotros, no tenía nada especial por ser judío. El mismo Señor se lo dice en Deuteronomio, ustedes no son nadie, yo los escogí a ustedes por el puro afecto de mi voluntad, porque yo quise ponerme mejores que ustedes y por las promesas que le hice a sus padres, no porque ustedes sean mejores que las demás naciones del mundo. Tuvo un encuentro momentáneo también con el único Dios verdadero, y su vida fue transformada para siempre. Así cada vez que nosotros vengamos a la presencia, a encontrarnos con nuestro Dios por los diferentes medios, ya sea la oración, ya sea el ayuno, ya sea la lectura bíblica, que cualquier medio que la gracia dispone a nuestro favor, debemos realmente ser transformados por ese Dios que está ahí. Vamos a 2 de Pedro 1, versículo 1. Aquí leo la NTV. 2 de Pedro 1, versículo 1. El apóstol Pedro nos dice, yo Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Mire cómo el apóstol Pedro se identificaba a sí mismo. No veía el apostolado como un cargo jerárquico por el cual enseñorearse o alimentar el ego. No, porque él inclusive antepone al título de apóstol esclavo. Yo soy un vil esclavo. Yo no me mando solo, yo no hago lo que me da la gana. Yo no puedo vivir entonces como quiero. Yo vivo para agradar a mi amo y a mi Señor. Les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Yo tengo la misma fe que ustedes, así que entre líneas les estoy diciendo, no se crean más allá del pensamiento de un esclavo. Esta fe le fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo. Se nos fue dada porque se nos imputó la justicia de Cristo.
e imparcialidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tomó en cuenta los méritos de nosotros para hacerlo. Nuestro Dios y Salvador, Jesucristo es nuestro Dios, como lo dice aquí el apóstol Pedro, ratificando la naturaleza divina de Jesús, que no dejó de ser Dios cuando se encarnó, y nuestro Salvador. Que Dios le dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Aquí el apóstol Pedro ratifica lo que acabo de decir al principio, que no estaba entre mis notas. En la medida que usted crece en el conocimiento de Dios, usted debe entonces manifestar mayor devoción en su vida de gracia y de paz. O sea, los atributos de Dios, el carácter divino de Dios, los beneficios del cielo, porque estos son beneficios del cielo. Lo que pasa es que en esta generación materialista, superficial y carnal de la iglesia, siempre que hablamos o escuchan el término beneficios del cielo, entonces lo plasman todos es a nivel material, cuando no es así. Estos son los beneficios del cielo. ¿Quién no quisiera ahorita, muchos allá afuera en el mundo, tener paz en este tiempo de tribulación que están pasando? Y no encuentran la paz. Tienen paz. Esto es un beneficio, y la paz que se le brinda es una paz temporal, porque los anuncios de los gobiernos, de la vacuna, de esto y lo otro, es lo que les calma un poquito temporalmente. Pero esto no es eso lo que el apóstol Pedro aquí nos está hablando. Está hablando de un beneficio eterno, perenne, en medio de toda esta circunstancia. Entonces, en la medida que conocemos a nuestro Señor, debe producirse una mayor cantidad y calidad de los beneficios del cielo en nuestra vida. Aquí está, confirmando lo que le acabo de decir al principio. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y estas son palabras que, como lo acabo de decir otra vez, siempre el enfoque es en el plano natural y material. Y por eso muchos se frustran, porque dicen, bueno, pero es que todavía me falta esto, no tengo lo otro, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá, entonces todavía no tengo lo que necesito para vivir con rectitud. Pero es que están trayendo estas palabras de Pedro a un plano material, y Pedro aquí no está hablando de nada material, porque está hablando de la gracia, está hablando de la paz, está hablando de Jesús, está hablando de la esclavitud, y esto está en el ámbito espiritual. Entonces vamos a quedarnos en el contexto que el apóstol Pedro está diciendo estas palabras. Usted necesita vivir, y yo necesito vivir una vida de rectitud, y para eso yo necesito entonces muchas cosas, y todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Nosotros vivimos es para la gloria y la excelencia de Dios, tengamos comodidades o no tengamos comodidades, tengamos lo que queramos humanamente hablando o no lo tengamos, nos toque vivir tiempo de holgura o nos toque vivir tiempo de estrechez, indistintamente de la circunstancia, nuestra vida debe glorificar a Dios. Esté sano o esté enfermo, en tu estado pleno de salud, que eso glorifica a Dios, y en tu estado de enfermedad glorifica a Dios. Pero como una enfermedad puede glorificar a Dios, pregúntale a Job, a veces en su estado de enfermedad no glorificó a Dios. Nadie ha estado en el nivel de enfermedad que tuvo Job. Hasta dice que hasta con las lajas se rascaba las llagas. En su enfermedad, Job seguía glorificando a Dios. Entonces es posible que la enfermedad, que en medio de la enfermedad, mejor dicho, se glorifica a Dios. Y todo esto lo recibimos ¿cómo? Al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Por eso que nuestra mayor motivación en esta vida debe ser conocer cada vez más a nuestro Señor. Debemos de crecer en esto. Esto hay que hacerlo. Tenemos los medios necesarios para lograrlo. El mismo Señor ha tenido la voluntad de manifestarse al hombre. Lo hizo Dios por medio de Jesucristo. Una vez le preguntaron a un ateo, si tu Dios es tan bueno y existe, ¿por qué entonces no se le ha dado a conocer al hombre para que éste le sepa quién es? Y un cristiano muy inteligentemente le respondió, ya lo hizo hace 2000 años y dio la vida por nosotros. Es a través de Jesucristo que conocemos a nuestro Dios, a nuestro Padre. Tenemos los medios necesarios, tenemos la oración, tenemos el estudio de la palabra de Dios a profundidad, no solamente la lectura, tenemos el compañerismo, porque
porque yo aprendo de mi hermano. Tenemos a los líderes que Dios pone, porque para eso Dios los puso. Dice que es para edificar a la iglesia en el conocimiento de Jesucristo. Si no fuesen necesarios los líderes, ¿para qué entonces Dios los pone? Simplemente digan, oren y lean la Biblia, más nada. Eso es suficiente, pero no es suficiente. Eso es la base de todo lo demás que hacemos, porque tanto los que enseñan como los que son enseñados tienen que orar, tienen que meterse con Dios para poder conocer al Dios que están aprendiendo y al Dios que están enseñando. Entonces es importante y es necesario. Por eso no podemos caer muchas veces en la postura de que solamente orar y leer la palabra. No, esa es la base. Pero hay que tener oído presto para escuchar a maestros, a personas que nos puedan edificar. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y debido a su gloria y excelencia, fíjese, porque estamos llamados a vivir para la gloria y la excelencia de Él, y debido a su gloria, como lo dice el apóstol Pedro en esta versión, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Mire cómo el apóstol Pedro ahora pone en el centro de sus palabras las promesas. Esto no es cualquier cosa, como ya lo vimos la semana pasada, que no son simples beneficios celestiales, como que si fuese un tiquete de un supermercado que me gané un bono, que lo uso a conveniencia, cuando me conviene, porque no caduca. No, es debido a la gloria y a la excelencia de Cristo, es debido a que estamos llamados a tener una vida recta, a que se nos ha provisto todo lo necesario para tener una vida recta, es que tenemos las promesas. Es decir, las promesas nos traen todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida recta. Tremendo. Y por eso el apóstol Pedro dice, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estamos nosotros contemplando, tenemos la conciencia plena de la magnitud, de la belleza de las promesas de Dios. Estamos teniendo la conciencia de la magnitud, de la grandeza de las promesas de Dios. Yo lo dije la semana pasada, las promesas no son más que una manera por la cual Dios también se nos revela, se nos muestra por cada una de esas promesas. Por eso son preciosas y son grandes, porque nuestro Dios es así de precioso y es así de grande. Precisamente aquellos cristianos, aquellas iglesias que tienen las promesas de Dios como un bono celestial, como un tiquete que me beneficia, es porque ven a Dios como por ejemplo el genio de la lámpara, donde yo solamente me acerco cuando necesito, como que si Dios fuese simplemente un funcionario público. Cuando necesito algo lo busco para que me resuelva. Listo, hasta ahí. No, Dios es más que un funcionario público. Dios es más que un genio de la lámpara. Estas promesas hacen posible, escuchen, que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Es decir, recuerde que estamos siendo formados ¿qué? A la imagen de Cristo. Y Cristo no busca las cosas de este mundo. Cristo no se amolda a este sistema. Cristo vivió en este mundo como un extranjero, como un peregrino. Por eso las palabras de mi Señor Jesús cuando dijo, pero es que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. Estaba hablando alegóricamente, metafóricamente. No es que estaba hablando, como algunos he escuchado decir que estaban indicando que Cristo era como una especie de indigente en este mundo. No, señores. Cristo desde que nació como ser humano fue provisto con todo lo necesario humanamente hablando. Si no, pregúntele a los, como dice la tradición, estos magos que vinieron que estaban siguiendo la estrella de Belén, que anunciaba el nacimiento. ¿Qué dice que trajeron? Oro, mirra e incienso. Oro, señores, oro. No sabemos la cantidad de oro, pero le puedo asegurar que no era un poquito. Así que eso le sirvió para su manutención. Y así a lo largo de su vida, a Jesús nunca le hizo falta nada. Entonces esa palabra de Jesús no estaba hablando de que Jesús era un indigente. No está diciendo eso. Lo que está diciendo Jesucristo es que yo no tengo de dónde agarrarme en este mundo, porque yo no vine a formar parte de este mundo. Y son las promesas de Dios precisamente las que nos permiten despegarnos de este mundo. Y fíjate lo curioso de esto, que la iglesia cristiana, la iglesia inmadura,
la superficial, quiere darle solamente un contexto material a las promesas de Dios. Cuando el apóstol Pedro lo deja claro que precisamente ese no es el enfoque que hay que darle, que nos trae un beneficio porque afecta a nuestra vida natural, es cierto, claro que sí, pero ese no es su norte. Las promesas de Dios son para que podamos vivir, ¿cómo lo dice aquí? Para que estas promesas sean posibles, que ustedes participen de la naturaleza divina. Es decir, la naturaleza divina se la resumo en el fruto del Espíritu de Gálatas, por darle tan solo un enfoque. Y usted sabe que todo lo que dice Gálatas allí, el fruto, no tiene nada que ver con este plano, es espiritual y es interno. En vista de todo esto, ahora el apóstol Pedro nos dice, en vista de la importancia de la grandeza y de las preciosas promesas que tenemos, que son dadas para que podamos vivir una vida de rectitud, debemos complementar nuestra fe. O sea, no es suficiente la fe sola, no, porque aquí dice que hay que complementarla. Hay que meter un multivitamínico, un complemento, para que ésta se maximice, se fortalezca, sea sólida, grande, robusta, con una abundante provisión de excelencia moral. ¡Wow! Con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral es con conocimiento. Yo hablaba con una persona y yo le decía, pero es que el conocimiento no es malo. El conocimiento no es malo. ¿Quién dijo que el conocimiento es malo? O sea, aquí mismo la palabra nos está diciendo que hay que añadir a nuestra fe conocimiento. El apóstol Pablo también dijo que el conocimiento envanece, mas el amor edifica, indicando esto que el conocimiento que recibimos no es para enseñorearnos, no es para vanagloriarnos, no es para engrandecernos sobre los demás, no es para manipular, no es para controlar, ni para inflar nuestro ego. Eso está mal, porque ese no es el propósito del conocimiento. ¿Qué persona con mayor conocimiento teológicamente hablando que Pablo? No ha existido mayor teólogo que Pablo. Era tan profundo que hasta el mismo apóstol Pedro dice que había palabras que le costaba entender del apóstol Pablo. Y estamos hablando que también es un hombre lleno del Espíritu Santo. Aquí está, estamos leyendo una de sus epístolas inspiradas por el Espíritu Santo. Y reconocía que a Pablo a veces le costaba entenderle algunos comentarios que hacía. Entonces el conocimiento es malo. No, el conocimiento no es malo. Malo es la forma y la motivación que tienen al usarlo. Eso es lo malo. Y por eso entonces no está de más escuchar a hermanos que por generaciones Dios ha permitido que la iglesia tenga, que se han levantado con un conocimiento para edificar a la iglesia, no para añadirle revelaciones extras, porque ya la revelación está dada en la palabra, sino para explicarnos, para complementarnos con una iluminación de su conocimiento dado por Dios a lo que ya tenemos. Por eso no está mal escuchar, hermanos, leer libros de otros hermanos. Yo no encuentro mal. Hay personas que no lo ven necesario. Pues yo no veo eso aquí en la Escritura. A mí me ha bendecido muchísimo el poder escuchar y leer de generaciones pasadas. Hay un libro que yo recomiendo muchísimo, que para mí debería ser un libro obligatorio para toda aquella persona que ha sido llamada a ejercer el ministerio. Me refiero a nivel de Efesios 5, o sea, a presidir la iglesia, que es el pastor reformado del hermano Richard Baxter. Ese es un libro que para mí debería de estar de manera obligatoria para todo aquel que ha sido llamado a pastorear. Y es un libro que ya fue escrito hace varios siglos atrás, para que usted tenga una idea. Y usted lo lee, y usted puede percibir, usted puede discernir la vigencia de esa enseñanza, que es más bíblica que muchos libros de cómo pastorear que se han escrito hoy día. Ahí se lo dejo. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Fíjense cómo la base de todo, el complemento que se requiere, tiene la envoltura del amor. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos debe hacer amar a nuestros hermanos, preocuparnos por nuestros hermanos, tener paciencia y tolerancia cuando no entienden, cuando no comprenden, cuando tienen posturas distintas. Y así evitamos, por ejemplo, el sectarismo, que es propio desde el punto de vista de una iglesia inmadura, superficial.
Y todo esto yo lo necesito, pastor, para poder vivir las promesas de Dios como Dios quiere. Sí. Oh, pastor, yo pensaba que era solamente buscar las promesas, aprendérmelas y brincar sobre ellas espiritualmente hablando cada vez que oro hasta que se me cumpla. No, no es solamente eso. Esa es la superficialidad de cómo han enseñado el tema de las promesas. Fíjese que todo esto está relacionado. Pedro no está cambiando el tema. Pedro está hablando de un mismo mensaje. Y continúa diciendo el apóstol Pedro, cuanto más crezcan de esta manera, escuchen, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer de esta forma, complementar la fe que nos permite vivir correctamente, vivir para la gloria de Dios con las promesas, nos hace ser productivos y útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento del Evangelio que tenemos, en la vivencia de la fe cristiana que tenemos. No lo estoy diciendo yo no lo estoy inventando. Léalo conmigo. Por eso que yo mando a la gente a leer la Biblia, por eso que conmigo la gente lee la Biblia. Muy difícilmente usted va a escuchar esta frase de mí. No lo lea, créame, como hacen algunos predicadores. No, sí. Yo le voy a decir lo contrario, léalo conmigo. ¿Usted quiere ser productivo para Dios? ¿Usted quiere ser útil en su vida? Realmente, viva de esta forma. Y así hagas una sola actividad para el Señor, va a ser más productivo que aquellos que tienen un activismo donde hacen 20, 30, 40 horas para el Señor, pero sus vidas realmente no son productivas. Porque los cristianos creen que la productividad está en la obra que hacen, ¿no? Porque es que yo hago esto para Dios. Yo reparto sopa, yo hago lo otro, yo esto, yo para allá, yo para acá. Eso está bien, hágalo. Pero si su vida no es productiva y útil, la obra que hace su vida es menos productiva y es menos útil. Porque lo que pesa delante del cielo, la productividad de la obra social que tú haces, no es la obra social en sí, sino es la productividad y la utilidad que tu vida tiene para los demás, para el cielo y para los demás. Padre Santo, qué tremendo esto. Esto es tremendo. Y esta es la segunda parte del mensaje de los niños de promesa, Ojo. Comenzando bastante práctico esto. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, escuchen, son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Es decir, alguien que realmente ha sido salvado, alguien que ha sido regenerado, que está siendo santificado progresivamente, debe de desarrollar su vida de esta forma. Es decir, desarrollar su vida en las promesas de Dios de esta forma. El que no lo hace es corto de vista, es decir, tiene un evangelio superficial, vive un cristianismo light, corto, sencillo, superficial. A eso no estamos llamados. Eso no es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. A tal punto que pueden tener una línea muy delgada de diferenciación con el pecado y por eso como que olvidan que fueron rescatados de ellos. Así que, amados hermanos, esfuércense, escuchen lo que dice el apóstol Pedro ahora, por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido para ser salvos. ¿Cómo? Autoexamínese con esto. Ponga el dedo que a veces más de uno usa para señalar al hermano. Ahora voltéelo para acá. Y señálese, autoseñálese. Métase aquí y mírase con esto. A ver si estamos viviendo por medio de las promesas de esta forma. ¡Wow! Este es el autoexamen que el cristiano debe hacerse. Tremendas palabras se está lanzando aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Aquí está. El apóstol Pedro ahora nos da un plus para ser constantes y perseverantes en esta vida cristiana que es de resistencia y no de velocidad. Hagan esto.
y no van a caer. Entonces Dios les dará, ¿qué va a hacer como consecuencia de todo esto? El Padre les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted quiere una gran bienvenida en el cielo, aquí están los que van a ser recibidos con una gran bienvenida en el cielo. No son inventos míos, yo no lo estoy inventando, es lo que le estoy explicando, lo que dice el texto. Aquellos creyentes que van a tener un gran recibimiento en el cielo son los que viven basados en las promesas de esta forma, como lo está explicando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Esos van a tener un gran recibimiento en el cielo. Lo dice el mismo apóstol Pedro. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Hoy día a los creyentes no les gusta que se les repitan los mensajes, o no les gusta asistir a cultos donde ya van a hablar de un tema que ellos conocen, les fastidia, les es indiferente, prefieren no asistir. Pues aquí el apóstol Pedro dice que hay que repetir. A los que ya saben y están firmes, hay que repetir. A la gente no se cansa de comer arepa, la gente no se cansa de comer ceviche, la gente no se cansa de comer lomo saltado, de comer choclo. Pero sí les fastidia que le repitan un mensaje. Porque es que ya eso lo sé. Eso es mejor que se lo den a los que no saben. Pero no te cansas de repetir la comida que siempre comí. Pero sí te cansas de escuchar a lo mejor un tema que ya dominas. Y que muchas veces, aunque lo domines, algo se te puede añadir. Eso es una realidad. Aunque ya domines un tema, es muy, pero muy, muy posible que Dios te añada algo nuevo, que complementa lo que ya tú sabes. Eso es lo que el apóstol Pedro aquí está diciendo. Entonces la repetición forma parte del discipulado cristiano. El exponerse reiterativamente a los mismos temas fortalece la fe. Aquí lo está diciendo el apóstol Pedro. Y es justo que deba seguir, escuche esto, y es justo que deba seguir recordándosela mientras viva. Amén, apóstol Pedro. Yo asumo el mismo compromiso. Voy a repetir las veces que sea necesario, porque eso es por el bien del alma, de la iglesia y de los oyentes. Y es justo que deba seguir recordándosela mientras viva. Así que mientras yo viva, si hay que repetir, y siempre va a ser así porque el Evangelio es uno solo, son 66 libros, no hay más libros nuevos. Por lo tanto, te estás exponiendo al mismo mensaje de siempre. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Fíjese que no era nada más el apóstol Pablo al que el Señor le había dicho que ya se le estaba acabando el tiempo. El apóstol Pedro también se le fue revelado. Si usted pensaba que solamente era Pablo porque le dijo a Timoteo, ya mi tiempo ha llegado, ya yo viví correctamente por medio de la fe, mi vida va a ser entregada, no, el apóstol Pedro también recibió una revelación, una dirección del Señor de que ya su momento estaba llegando de partir. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre, mire el énfasis, se lo he dicho varias veces, que cuando en la literatura hebrea usted encuentra que se repite constantemente una idea, es porque el escritor le está dando énfasis a eso, o sea, eso que está repitiendo tiene mucha importancia. Y aquí el apóstol Pedro vuelve otra vez por tercera vez a decir que lo que le queda de tiempo en este mundo, lo que le quedaba, se iba a esforzar, o sea, iba a poner toda su atención por asegurarse de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Entonces esto es muy importante. Y así lo hizo plasmando en las epístolas inspiradas por el Espíritu Santo, sus 2 epístolas, lo que el Señor le permitió escribir. Bien, wow, qué palabra, qué manera del apóstol Pedro de hablar de las promesas de Dios. Wow, tremendo. Esto es lo hermoso de mirar la palabra en contexto, de tener toda una gran idea delante de nosotros, explayada, explicada. Ahora vamos a 1 de Juan. Vamos a ver qué nos dice ahora el apóstol Juan. Primera epístola de Juan, no es el Evangelio, es las epístolas. 1 de Juan, capítulo 2. Leo la Reina Valera 2015. 1 de Juan 2:25. El apóstol Juan viene hablando de, usando una alegoría, pues explicando lo que es ser un hijo de la luz, un hijo de las tinieblas, lo que implica ser de Cristo, estar en Cristo, todo esto. Y en el versículo 25 hace una declaratoria apostólica que nos deja ver en claro cómo la iglesia recibe algo bastante interesante que ya todos conocemos.
Y esta es la promesa que Él nos ha hecho. ¿Quién? Jesucristo. Porque Jesucristo dijo que Él le daba vida eterna a sus ovejas, a su pueblo. Y dice, y esta es la promesa que Él, hablando de Jesús, nos ha hecho, la vida eterna. Así que si la semana pasada vimos que el Evangelio mismo es la máxima promesa que tenemos y la cual es la promesa base de todas las demás en el nuevo pacto en el que estamos, que Jesucristo mismo era la promesa de redención y está envuelto en el mensaje del Evangelio, pues la vida eterna no puede hacer otra cosa que una promesa también. Entonces la vida eterna, aquí está clarito, directo y conciso, de parte del apóstol Juan. Esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. La vida eterna entonces, si bien es cierto es un estado, es una condición, es una promesa misma también, que es parte de la promesa del Evangelio. Es decir, una promesa nos fue anunciada, tenemos un mensaje que es una promesa y que trae como resultado otra promesa. Entonces, son promesas. Usted y yo vivimos de promesas. Esto suena como, ay pastor, pero que gracias a Dios que Dios no es como los políticos que prometen y no cumplen, porque si no, imagínense, fuéramos las personas más desahuciadas y más desamparadas de toda la humanidad. Tener un Dios que promete y no cumple. Pero gracias a Dios que nuestro Señor, nuestro único Dios, el Dios verdadero, promete y cumple, porque sus promesas son una extensión misma de su carácter, de su propia naturaleza. Y Él ha dicho que la vida eterna nos la ha prometido, y así es, así la tomamos. Tenemos expectativas de gloria en esa vida eterna. Ahora vamos a ver otro aspecto interesante de cómo debemos abordar nosotros las promesas de Dios. Vamos a ver los tipos de promesas que aparecen en la Escritura, que están a nuestra disposición, ver la naturaleza de estas promesas y de cómo nosotros tenemos que abordarlas para entonces ir sobre la marcha, porque estamos viviendo el Evangelio, ir tratándolas en ellas en nuestra vida. Y vamos a Génesis 8, versículo 21. Aquí regreso a la NTV. Génesis 8, 21. Vamos a ver ejemplos de estos tipos de promesas que están establecidos en la palabra, que Dios asimismo las instituyó, las manifestó a nosotros. Hay tres tipos de promesas. Génesis 8:21 dice: al Señor le agradó el aroma del sacrificio. O sea, en este punto ya Noé hizo el arca, ya se cerró el arca, el diluvio y todo eso. El arca pues ya lleva varios días flotando. Noé ya soltó la paloma, el cuervo, la cosa, las aguas bajaron, Noé salió, todo aquello. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, escuchen, se lo dijo a sí mismo, no se lo está diciendo a la humanidad: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Dios promete aquí que sin importar el nivel de maldad que tenga la raza humana, Él más nunca va a volver a maldecir la creación misma completamente. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Dios establece los tiempos climáticos que hasta hoy día permanecen como parte de su bondad y de su misericordia para con la creación y para con la humanidad, a pesar de la maldad de la humanidad. Lo acabamos de ver acá. Dice entonces, lo vimos en el versículo 21, que Dios dice, y se dijo a sí mismo. O sea, Él se hizo una promesa a sí mismo, imagínese usted. Dios prometiéndose algo a sí mismo. Qué curioso. A lo mejor esto a usted le llama la atención, pero tampoco algo tan descabellado, porque a veces lo vemos en las películas cuando un personaje hace una promesa a sí mismo. Por ejemplo, me juré de vengar a mi padre. Me juré que iba a tomar justicia. O sea, lo vemos en películas, pero verlo en Dios nos puede causar un poquito de curiosidad. Pero aquí lo dice esta versión. Se juró a sí mismo. Ahora bien, vamos a Génesis 9, un capítulo más adelante, porque
Porque lo que vamos a ver acá ahora tiene como base lo que acabamos de ver aquí. Génesis 9, versículo 12. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes, esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, fíjese que aquí es que Dios le habla a Noé, que en ese caso es la representación de la humanidad, porque eran los únicos seres humanos vivientes. Este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Entonces, el primer tipo de promesa que encontramos en la palabra son las promesas incondicionales. Estas dependen exclusivamente de Dios. No importa absolutamente nada lo que el hombre diga o haga, no diga o deje de hacer. Por eso le dije, lo que vamos a leer en el 9 depende mucho del 8, porque en el 8 Dios hizo una promesa, lo que acabamos de ver, de no maldecir, de no destruir otra vez. Y en el 9 entonces, fíjense cómo la promesa Dios le da forma de pacto. Eso lo vamos a ver luego. Los pactos no están disasociados o son independientes a las promesas. Más bien, muchos son productos de promesa. Y el pacto que hizo Dios aquí, que es uno de los 7 pactos establecidos en la palabra, vino como consecuencia de una promesa incondicional de Dios para con la humanidad. Tanto así que Dios le puso una señal para él recordársela. Imagínense, Padre Santo, qué tremendo esto. Y no solamente para recordársela a él, luego le dice a la humanidad por qué ese arcoíris, qué significa ese arcoíris, para hacerlos a ellos conscientes, ahora nosotros conscientes de su promesa, que es un pacto perpetuo. Dios dijo: yo sé que ustedes son una bola de pecadores que provoca de verdad volverlos a borrar de la faz de la tierra, pero no se preocupen, yo prometí perpetuamente que a pesar de la humanidad, de su pecado, de su maldad y de su iniquidad, yo no iba a volver a actuar igual. Eso es una promesa incondicional. Esta es tan solo una de las promesas que estamos mirando. ¡Wow! Tremendo. Promesas incondicionales de Dios. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Vamos a Apocalipsis 22, de una promesa incondicional. Fíjense que en el primer libro de la Biblia encontramos una promesa incondicional. Pudiésemos hablar también con la que comenzamos la semana pasada, con Génesis 3, donde Dios anuncia proféticamente una promesa de redención. Aquí vamos a ver otras. Y bueno, de por sí en este capítulo en particular hay varios tipos de promesas, pero como estamos mirando una, vamos a mirar esta. Otro ejemplo de una promesa incondicional. Ya, bueno, y usted sabe que en Apocalipsis 22 las cosas están restauradas, ya la humanidad pues goza plenamente del reinado de Cristo, todo ha sido restaurado. Y dice aquí: ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Entonces el ángel me dijo: todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Una promesa incondicional es que Jesucristo va a venir por segunda vez. Así la humanidad sea atea, así como ya lo hemos visto en los estudios bíblicos de los martes, que la humanidad va a alcanzar niveles de impiedad y de maldad inimaginables por lo enorme que va a ser la perversión, indistintamente de que pretendan sublevarse y hacer complot para evitarlo. Cristo va a venir, se va a restaurar todas las cosas, Él va a gobernar y la tierra va a sufrir cambios tremendos que los habitantes
de esa generación, en este caso la iglesia, porque va a estar presente aquí ya, está viniendo con Cristo, va a ver, así, esto se va a cumplir porque sí, que tiene una promesa incondicional aquí. O sea, prácticamente Apocalipsis cierra la Biblia y el libro como una promesa. Comenzamos leyendo la semana pasada, en Génesis 3, que la historia de la humanidad arrancó realmente con una promesa de redención, que anunciaba una profecía, y concluye con otras promesas del cumplimiento de esa redención, haciéndose una realidad. O sea, esto es sí, esto es veraz, lo dice el ángel. O sea, no hay forma de que esto no ocurra. Esto se va a cumplir. Estas son promesas incondicionales que a nosotros los creyentes nos brindan seguridad, nos brindan esperanza, nos ayudan a vivir mucho mejor. Vamos a ver ahora otro tipo de promesas que están establecidas en la palabra. Vamos a 1 de Juan, volvemos otra vez con el apóstol Juan. 1 de Juan 1, versículo 8. Sigo con la NTV. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Dios aquí, por medio del Espíritu Santo, inspirando al apóstol Juan, le dice a la iglesia que tenemos que reconocer que estamos en una condición de santificación progresiva y que por lo tanto vamos a tener que seguir bregando con el pecado. Esto ya lo vimos en la serie de Mortificando el Pecado. Y que por lo tanto insta a los creyentes, insta a la iglesia a reconocer cuando ha pecado y lo insta a venir a Jesús para arrepentirse, porque solamente cuando se arrepiente es que recibe el perdón de pecados nuevamente. O sea, no hay algo como algo automático de que, bueno, ya yo pequé y Jesús sabe, y entonces como Jesús sabe que ya yo pequé, entonces Él me limpia. No, aquí no dice eso. Esto es una promesa condicionada. O sea, si tú te arrepientes, Jesús viene y te perdona. Por eso que muchos creyentes, ay, es que ore por mí, porque es que yo tengo los cielos de bronce, yo no siento que Dios me contesta, yo no siento que Dios me habla. Y tienen pecado sin confesar. Dios no te puede ni siquiera contestar la oración, porque la primera oración que Dios contesta es la del arrepentimiento. Esa es la primera oración que Dios contesta, la oración de arrepentimiento por un pecado cometido. Y luego entonces, ok, a ver, ahora sí, sigo orando, a ver, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? ¿Qué es lo que quieres que yo te conceda? Es decir, las promesas condicionadas dependen de que se cumpla la exigencia que Dios estipuló para su beneficio. Hay muchos creyentes por ahí que andan entonces con pecados sin confesar y no están frustrados porque ven que las promesas no se le cumplen. Es que todas las demás promesas, como ya lo dije la semana pasada, están sobre la promesa del Evangelio. Y la promesa del Evangelio también te dice que si tienes pecado sin confesar porque has pecado, aquí lo dice el apóstol Juan, o sea, no digas que tú no pecas, no pretendas de que tú estás exento de cometer pecado. Ya, si usted no ha escuchado la serie, vuelvo a hacer énfasis en esa serie porque eso lo va a ayudar bastante a entender. Estás haciendo a Dios un mentiroso, imagínate. Todo creyente está en tendencia a pecar. Y aquí nos dice que entonces, bueno, cuando eso ocurra, vayamos y nos arrepintamos. Nos dice que hay perdón automático. Esto es una promesa condicionada. Vas a volver a recibir perdón, restauración y gracia de Jesús. Lo promete Él mismo. Lo dice: ven y arrepiéntete, ponte a cuentas conmigo y yo te voy a perdonar y te voy a restaurar. Y todas las demás promesas que tanto les gustan a los evangélicos, sobre todo las que pueden amoldar más al plano material, van a poder entonces volver a tomarlas y asirse de ellas. Entonces las condicionadas dependen del cumplimiento de la exigencia puesta por Dios. Vamos a Deuteronomio 28, uno de los capítulos favoritos cuando hablamos de promesas de la iglesia actual, porque habla de las bendiciones de Dios. Deuteronomio 28:1, aquí leo la Nueva Biblia Viva, la NBB, un capítulo muy conocido, y de aquí no conoce este capítulo hoy día en la iglesia.
sobre todo los que están en el Evangelio de la Prosperidad, que ¿quién no conoce este capítulo? El famoso capítulo de las bendiciones de Dios, que solamente leen hasta las bendiciones, porque no les gusta seguir de largo, porque entonces la otra mitad, por decirlo así, del capítulo, habla de las maldiciones de Dios. Esa parte no les gusta. Una vez me hicieron a mí esta pregunta: ¿cómo podemos nosotros los creyentes en la iglesia abordar Deuteronomio 28 de verdad lo más bíblicamente correcto? ¿Es posible tomar literalmente cada una de estas bendiciones aquí establecidas? Bueno, literalmente es difícil porque nosotros no somos agrícolas, número uno, porque todas las bendiciones que ahí aparecen descritas están bajo la estructura de un país que es agrícola, que es campesino. Y segundo, fueron dadas a la nación de Israel. Entonces, ¿cómo nosotros la iglesia nos podemos beneficiar de este capítulo? Bueno, precisamente con lo que vamos a leer acá. Vamos a leer en el capítulo 3 versos, que es lo que nosotros rescatamos para poder entender y ser edificados con esto. Evidentemente, la primera parte del versículo 1 dice: si obedeces completamente todas estas ordenanzas del Señor tu Dios. Ya comienza el capítulo con el condicionamiento para la bendición. Si obedeces completamente, por eso que quise leer esta versión, porque me encanta cómo lo resalta, cómo lo interpretó. No es que si obedeces a medias, no es que si obedeces cuando te da la gana. Es decir, tiene que haber una diligencia y una disposición del corazón a obedecer a Dios. Todas estas ordenanzas del Señor tu Dios, las leyes que te estoy dando en este día, el Señor te convertirá en la nación más grande del mundo. Aquí está. Y empieza entonces Dios a partir del versículo 2, como usted lo conoce a lo mejor, y hasta se sabe algunos textos de esto, empieza a relatar los diferentes tipos de bendiciones que iban a recibir. Ahora mismo en el Deuteronomio 28, versículo 58. Ya prácticamente casi que al final del capítulo. Vamos a ver qué le vuelve a enfatizar Dios acá a Israel, que es lo que a nosotros nos bendice como iglesia. Si te niegas a obedecer todas las leyes escritas en este libro, rechazando la reverencia y la gloria que merece el nombre del Señor tu Dios, el Señor enviará plagas perpetuas sobre ti y tus hijos, traerá sobre ti todas las enfermedades de Egipto que tanto temes, y asolarán la tierra, y eso no será todo. El Señor traerá también sobre ti toda enfermedad y plaga existente, aun aquellas que no están mencionadas en este libro. ¿Hasta qué? Hasta que haya sido destruido. En lugar de llegar a ser numerosos como las estrellas, quedarán pocos de ustedes. Todo esto ocurrirá si no obedeces al Señor tu Dios. Dios comienza el famoso capítulo de la bendición dando una promesa condicionada y la concluye el capítulo resaltando y haciendo énfasis en la condición para la bendición. Entonces, el famoso capítulo de Deuteronomio 28 no es más que una promesa condicionada de Dios. Ahí donde vemos el principio aplicable a nuestra vida, totalmente. A todos les encanta el capítulo 28 de Deuteronomio, sobre todo la primera parte. Pero obvio que hay un condicionamiento claro y establecido por Dios, al principio y al final del capítulo. No es algo automático. No es porque simplemente Dios es bueno y me ama y Dios me tiene que bendecir. No, Señor. No, así no funciona. Por lo menos las promesas condicionadas no funcionan así. Y que curiosamente muchos hoy día definen Deuteronomio 28 como un capítulo de la bendición de Dios. Bueno, ahí tiene. Si obedeces completamente todas estas ordenanzas del Señor tu Dios. Ya Dios comenzando de entradita, pues directo, mete el condicionamiento en la promesa que está establecida. Vamos a ver ahora el otro tipo de promesas que encontramos en la Escritura. Vamos a Primera de Reyes 2. Aquí leo la NTV. Primera de Reyes 2:1. Y aquí, antes de entrar en este tercer punto, tremendo, como el Señor me lo está mostrando, que si bien es cierto que el diezmo, como en Malaquías 3 aparece establecido, que hay un sector de la iglesia que lo practica, otro sector no lo practica.
pero aquí me voy a enfocar en el sector que lo practica. Mucho de ese sector que lo practica enseñan que de forma automática, por tú el hecho de dar el diezmo, Dios te tiene que abrir la ventana de los cielos y te tiene que bendecir. Pero si usted toma en contexto toda la exhortación que Dios está haciendo en el capítulo 13 y en el capítulo 12, que es una carta en donde Dios le está hablando a los sacerdotes de la época, al liderazgo religioso de la generación de israelitas de esa época, usted se da cuenta que Dios le está haciendo un llamado a regresar a la senda antigua, a arrepentirse, a tener otra vez alta estima por el Señor y su palabra. Y el tema allí de los diezmos es porque hasta las ofrendas, que vienen siendo parte de las funciones sacerdotales en ese ámbito del aspecto ceremonial de Leví, estaba siendo hasta menospreciado. Entonces, la promesa que está allí establecida en Malaquías 3 estaba condicionada al cambio de actitud, es decir, al arrepentimiento que los sacerdotes tenían que tener. Lo que pasa es que siempre comienza leyendo solamente Malaquías, la parte del diezmo, para solamente enfatizar todo lo que tiene que ver con el diezmo y con el tema de la consecuencia de darlo, de la bendición. Pero, en contexto, Dios le decía, esta promesa que les estoy dando va otra vez a ser efectiva sobre su vida cuando ustedes cambien, cuando ustedes se arrepientan. Tremendo esto. Esto es una añadidura entonces para aquellos sectores de la iglesia que practican el diezmo, ya sea no obligatorio, pero que lo enseñan y instan y motivan a sus congregaciones a darlo. Pues si sus vidas no vienen en arrepentimiento por pecados no confesados, aunque den el diezmo, no se les van a abrir la puerta, no se les va a abrir la bendición. Y esto no lo va a usted encontrar en ninguna otra iglesia, usted no lo va a encontrar en YouTube explicado de esta forma, porque a muchos no les conviene explicarlo. Porque dejarían de percibir el beneficio material. Pero como yo no tengo compromiso con mis oyentes, sino con el que me manda a hablar, y yo no tengo compromiso tampoco con estas actitudes, pues lo digo. Y no lo voy a editar tampoco, no tengo por qué editarlo, eso va a quedar aquí en el mensaje. No estaba en mis notas, pero el Señor me lo está dando. Creyentes entonces que creen porque tienen un pecado oculto escondido, o tienen actitudes que al Señor no le agrada, y creen que porque están dando el diezmo, no, porque Dios dijo que me tiene que bendecir, porque Él lo dijo en su palabra y no miente. Aquí está, porque a lo mejor no te está funcionando, porque hasta la misma promesa que está ahí metida en el diezmo está condicionada. Pero es que eso no se enseña. Ahora sí vamos a 1 Reyes 2:1, yo sé que usted está ahí en NTV, dice: cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día, es decir, a la muerte, al sepulcro. Ya estaba viejo ya David. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo. Fíjese que la exhortación de David a su hijo Salomón es muy sabia para nosotros los padres, educar a nuestros hijos, pero le dejen claro que es una promesa que está condicionada. Es decir, si tú cumples con el Señor va a cumplir la promesa que me hizo a mí. Mire, fíjese, hay una promesa condicionada aquí. Cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Dios le hizo una promesa condicionada específica. Este es el otro tipo de promesas, son promesas condicionadas específicas, es decir, son todas aquellas que son dadas a personas puntuales y específicas de Dios para con esa persona. Ahora bien, con esta promesa en particular que Dios le hizo a David, la iglesia, los gentiles se benefician. ¿Por qué? Porque aunque es una promesa condicionada específica, tiene una alta connotación mesiánica, profética, redentora. Porque ya usted sabe
que, ya lo vamos a ver, que en Cristo es que estas palabras, esta promesa dada a David se cumplió perfecta y completamente. Pero vamos a seguir leyendo, no me voy a adelantar. El hecho de que Salomón recibe la promesa también que le fue dada a David, porque aquí de parte mismo de David se la fue transmitida, tal cual como Dios se la entregó, y le da el condicionamiento a Salomón. Por eso es que cuando Salomón cae, cuando Salomón peca, Dios le manda al profeta y le dice que le va a quitar 11 tribus, pero le va a dejar una, por amor a su padre David. Y ahí es cuando se divide la historia de Israel en los reinos del norte y los reinos del sur, y empieza toda esa línea que usted encuentra en Crónicas y Reyes, que si el rey acá de Israel hizo esto, que si el rey el otro de Judá hizo lo otro, que este se portó bien, que este se portó mal, y usted logra ver ese paralelo. ¿Por qué Dios no le quitó completamente las tribus a Salomón? Primero, por implicación mesiánica que había en la promesa, y segundo, porque era una promesa específica dada, condicionada a David. Y entonces Dios, como juró por sí mismo, y las promesas son una extensión de él, y hasta se lo dice a Salomón, si no me equivoco, y al nieto: por causa de tu abuelo te voy a dejar en el reinado. O sea, no porque te lo merezcas. Esa es la razón. Pero vamos a ver ahora en Jeremías 22, versículo 1. Bueno, han pasado ya muchas generaciones de Jeremías a David. Jeremías 22, 1. Y precisamente Dios le dice a Jeremías: esto me dijo el Señor, ve y habla directamente al rey de Judá. Dile: rey de Judá, tú que te sientas en el trono de David, escucha el mensaje del Señor. Deja que tus ayudantes y tu pueblo también escuchen. Esto dice el Señor: sean imparciales y justos, hagan lo que es correcto, ayuden a quienes han sufrido robos, rescátenlo de sus opresores, abandonen sus malas acciones, no maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas, dejen de matar al inocente. Si me obedecen, miren otra vez lo que Dios dice aquí: siempre habrá un descendiente de David sentado en el trono aquí en Jerusalén. Dios vuelve a exhortar a esta generación, llama al arrepentimiento al pueblo, al rey, a todos, y les vuelve a decir, les vuelve a dar una promesa ahora condicionada, otra vez se la vuelve a refrescar, la trae a memoria. Le dice que siempre va a haber entonces un descendiente de David sentado en el trono de Jerusalén. El rey entrará por las puertas del palacio en carros y a caballo, con su corte de ayudantes y súbditos. Sin embargo, si rehusan prestar atención a esta advertencia, les juro por mi propio nombre, dice el Señor, que este palacio se convertirá en un montón de escombros. Y así pasó. El segundo templo fue destruido. Fíjense, Dios da una promesa que ya vamos a ver cómo se cumple, pero al mismo tiempo a esa promesa le da dos condicionamientos tremendos. Le da el condicionamiento si hacen lo que Dios dice, y le da el condicionamiento de lo que va a ocurrir si no hacen lo que Dios dice. Tremendo. Tremendo. Vamos unos capítulos más adelante. Jeremías 33, versículo 17. Jeremías 33, versículo 17. Leo la PDT. Dice: porque esto dice el Señor: nunca faltará un descendiente de David que ocupe el trono de la nación de Israel. Ya va, pero Dios no acaba de decir en el versículo 22 que si se portaban mal iba hasta destruir el templo, pero si se portaban bien y obedecían lo iba a mantener. Y aquí dice ahora, convierte la promesa específica condicional en una promesa incondicional. ¿What? Señor, qué tremendo. ¿Por qué? Por la implicación mesiánica redentora que estas palabras, que esta promesa le fue dada a David. Esa es la razón del por qué Dios transformó lo que comenzó siendo una promesa condicional específica en una promesa incondicional. Pero vamos a seguir mirando. Ni faltarán nunca descendientes de los sacerdotes levitas que ofrezcan delante de mí sacrificios que deben quemarse completamente, que quemen ofrendas de cereal y que presenten sacrificios cada día. Vino mensaje del Señor a Jeremías: esto dice el Señor: si pudiera romperse el pacto que tengo con el día y con la noche, de modo que no aparezcan a su debido tiempo, entonces el pacto que tengo con mi siervo David también podría romperse, para que nunca un hijo suyo gobernara en su trono. Y mi pacto con mis siervos los sacerdotes levitas podría romperse también.
Padre Santo, mire cómo Dios sella entonces ahora esta promesa incondicional. El día que se pueda romper el compromiso que yo establecí con tener siempre días, noches y climas, como lo vimos en Génesis, que Él estableció los tiempos climáticos, ese día se va a poder romper el pacto que yo hice. Padre Santo, díganme ustedes si eso va a ser posible. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora vamos a ver el cumplimiento ahora de esta promesa incondicional de redención dada a David. Vamos a Hechos 2, versículo 29. Mire lo interesante cómo pasamos de una promesa que comenzó siendo de una forma y Dios la transformó en otra, porque siempre fue ese su objetivo. Ya se lo expliqué, porque había un compromiso redentor, salvífico ahí metido. Hechos 2, 29. Bueno, ya usted sabe, Hechos 2, vino el Espíritu Santo, Pentecostés, la forma de fuego. Pedro toma la palabra porque están diciendo entonces que los apóstoles están borrachos, y los 120 que estaban allí, porque entonces Pedro dice, no, ya va, perdónenme, pero aquí nadie está borracho, muy temprano para que nadie me bebiendo alcohol. Y comienza citando, dándole cumplimiento profético a Joel 2, donde el profeta dice pues que va a venir el Espíritu sobre toda carne, afirmando entonces, y esto es tremendo porque recuerden que Pedro no era un hombre de mucha oratoria, pero luego que viene el Espíritu Santo pues se transformó totalmente. Y aquí entonces se ve cumplimiento de Joel 2. Pero lo interesante de esto es que él cita Joel 2 en este primer mensaje evangelístico luego de la venida del Espíritu Santo. Pero luego que termina con Joel 2, él cita el Salmo 16 del 8 al 11, que es lo que usted ve allí. Él cita el Salmo 16 del 8 al 11, dándole entonces también cumplimiento profético a ese anuncio. Y luego que termina con el Salmo 16 del 8 al 11, leemos desde el versículo 29 de Hechos 2, 29. Y aquí vamos a ver el cumplimiento profético de la promesa dada a David. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió. Fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido, mediante un juramento, que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Es decir, aquí vemos por el testimonio bíblico que David sabía que el cumplimiento de esa promesa dada por Dios a él no era terrenal, no era natural, no era simplemente con su descendiente, con los demás reyes que vinieron, sino que para que esto se cumpliese iba a tener un alcance mayor y superior. Y David tenía este entendimiento, lo afirma aquí la palabra. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros. Tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y lo ponga por debajo de tus pies. Entonces, mire cómo Dios trata con la humanidad, puede bendecir, puede transformar por medio de una promesa dada. Mire entonces la implicación y la importancia de comprender lo grande y lo preciosas de las promesas que tenemos y que a través de ellas se nos fue otorgado todo lo necesario para vivir en rectitud, como comenzamos leyendo en la epístola de Pedro. Entonces esto no es cualquier cosa, porque Dios puede transformar una promesa condicional específica en una promesa incondicional por un motivo mayor, en este caso el de la redención. De esta forma, usted y yo, cuando leemos alguna promesa que no fue dada específicamente a la iglesia, le hallamos el aspecto redentor a dicha promesa y somos bendecidos. Por eso es que también otro caso de una promesa específica condicional que pasó a ser una promesa incondicional es la promesa dada a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo usted se explica eso? ¿Cómo Abraham podía entender eso? Wow, Señor, pero yo no entiendo cómo es eso que tú conmigo vas a bendecir a las naciones del mundo.
sea, tú vas a convertir a todas las personas a mi fe. Pues eso fue lo que hizo literalmente el Señor, porque es en Cristo que todas las naciones son benditas, por medio del Evangelio. Por eso Pablo habla de esto. Fíjense entonces que comenzó siendo una promesa condicional y específica, y terminó siendo una promesa incondicional porque había un plan redentor en esas promesas, había un anuncio profético en esas promesas. Eso es otro ejemplo que tenemos también, que lo podemos mirar luego. Y vamos a concluir con 2 Corintios 1, versículo 18. Jesús, que tu pueblo pueda deleitarse en tu palabra, Señor. 2 Corintios 1, 18, el apóstol Pablo nos dice: tan cierto como que Dios es fiel. Deja y comienza y concluye, porque aquí está concluyendo el capítulo, exaltando uno de los rasgos de la personalidad de Dios, que es fiel. Nuestra palabra, ustedes, no oscila entre el sí y el no, es decir, no es ambigua, no pendula, no va de un lado a otro. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Indicando el apóstol Pablo entonces que las promesas señalan y apuntan de manera profética y redentora a Cristo de alguna forma. Por eso no podemos verla, como ya lo dije, y lo vuelvo a decir otra vez, simplemente como un bono celestial para nuestro beneficio material en esta tierra. Porque en Cristo mismo se cumplen las promesas. ¿Y qué promesa entonces está hablando el Señor acá? Wow, una línea bastante interesante, espiritual, de mucho provecho. Vamos a orar. Pónganse sobre sus pies. Maravilloso. Un Dios de promesas. Un Dios de promesas maravillosa. Entonces podemos, a través de las promesas condicionadas, ya sabemos cómo abordarlas, de las incondicionadas también aprendemos y nos paramos en ellas, y las promesas específicas dadas a individuos o aquellos porque Dios les da promesas, pueden ser de máximo provecho espiritual y para el resto de sus hermanos en la fe. Oremos. Señor, gracias porque tú nos sigues edificando. Padre, tú levantas nuestro ánimo, tú nos llenas de esperanza y de gozo, nos centras en tu palabra, Señor Jesús, nos edificas por medio de ella, nos instruyes realmente, Señor, a volvernos a ti, a parecernos más a ti, Señor, a asirnos, a aferrarnos, a fundirnos con cada una de estas promesas para tomarlas por su justo valor, Señor, para vivir con rectitud conforme al conocimiento de Jesucristo que tú nos has dado, Señor. Padre, ayuda y síguenos bendiciendo de esta manera en tu pueblo, Señor, para que así sea la luz de este mundo, Señor Jesús, y encuentre el deleite pleno solamente en ti, porque es para ti que vivimos, Señor. Gracias, Padre. Amén.